Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Nuevamente acá conectándonos con ustedes a través de nuestro podcast oficial de Nave Nodriza. Acá compartiendo y muy alegremente por las experiencias que hemos tenido con ustedes a través de los distintos medios, puntualmente en YouTube, que hemos hecho estos en vivos, y que por cierto aprovecho de invitar a cada uno de ustedes a que se integren cada jueves en la noche, a eso a las 10 de la noche en Chile, para que puedan participar de un capítulo más de estos en vivos que estamos haciendo, estos ufológicamente hablando en vivos a través de YouTube. Mi querido Nolosí, ¿cómo estás allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Aquí otra vez nuevamente uniéndome a tus palabras respecto a esta intro que acabas de mencionar, con lo que ha sido esta grata sorpresa que le hemos llevado hasta todos nuestros tripulantes de la nave con los en vivo que hemos estado haciendo vía YouTube, así que vaya el agradecimiento a todos quienes han estado ahí sintonizándonos cada jueves, 22 horas de Chile, 19 de México. Estamos ahí puntualmente, estamos haciendo todas las transmisiones y toda la publicidad para todos los otros países también que se puedan conectar. Y bueno, invitándola a quienes nos escuchan acá en el podcast, Yarret, para que también se vayan uniendo a esta gran comunidad que estamos formando en YouTube con programas temáticos muy interesantes, con análisis de imágenes, con análisis de videos. La verdad se está poniendo muy entretenida esta nueva sección que estamos que mudamos del podcast de Ufológicamente Hablando a precisamente a YouTube, así que estamos muy contentos, no solo de esa situación, Yarret, sino que también de estar nuevamente con todos ustedes haciendo un capítulo temático, que no nos reencontramos por estos lugares desde el año pasado, así que muy contentos con una sorpresa que va a ser para algunos no sorpresa porque ya la estuvimos anunciando en YouTube, pero para otros tal vez lo sea, con este nuevo capítulo temático que inaugura, digamos, las transmisiones de este año, al menos en cuanto a estos capítulos que ya nos tenemos acostumbrados acá en el podcast de Nave Nodriza, mi querido Yarreo. Exactamente, mi querido Nolosí, bastante contentos, felices de el recibimiento que hemos tenido durante estas emisiones de Ufológicamente Hablando a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, como bien decías tú, también me uno a tus palabras cuando nos referimos que este es el capítulo temático, primer capítulo temático, si mal no recuerdo, de este año 2022, y que comenzamos y entregamos con todo el cariño para que puedan escucharlo, ¿cierto? Y nada, siempre con el estilo de Nave Nodriza. Mi querido Nolosí, vamos a comenzar entonces para el día de hoy. El capítulo es... En este capítulo estaremos abarcando el tema de lo que es el folclore y todo el relato que envuelve a esta famosa criatura llamada Mothman. Y para comenzar vamos a estar hablando de cuándo comienza justamente las apariciones de este ser alado, de este hombre polilla. Esto ocurrió en uno de los primeros avistamientos del hombre polilla, fue en Point Pleasant, en Virginia Occidental, Estados Unidos, para ser más exactos, entre la noche del 14 y 15 de noviembre del año 1966. Era una noche común y corriente para dos parejas, Roger y Linda Scarberry y Steve y Mary Mallet. Iban en un automóvil pasando por un lugar conocido como Área TNT, el cual era un antiguo sitio de explosivos militares. Las cuatro personas que transitaban por la carretera observaron a un gigante ser al lado del camino. Conforme el coche se acercó al lugar, los testigos se quedaron cada vez más perplejos al distinguir a la extraña figura de unos 2 metros de altura y color grisáceo. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus grandes alas y sus ojos brillantes. El conductor se dirigió rápidamente al pueblo más cercano mientras era perseguido durante todo el transcurso por esta extraña criatura que los acompañaba a corta distancia, sin mostrar expresión alguna ni signos de abatimiento, sin siquiera vacilar. Cuando el coche llegó a la entrada del pueblo, el extraño ser extendió sus alas y desapareció en la oscuridad de la noche. Rápidamente los involucrados informaron lo ocurrido a la policía local, quienes acudieron al día siguiente a buscar las pruebas del extraño ser reportado sin encontrar rastros de él. A la mañana siguiente, el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia, donde 4 testigos narraron los hechos vividos a los periodistas que allí se encontraban.
Estos periodistas difundieron la noticia, haciéndola llegar a todos los rincones del mundo. Tras la rueda de prensa fueron muchísimos los periodistas, John Keel entre otros, y las personas que se agolparon noche tras noche en la zona TNT, durante unas semanas sin ser testigos de gran cosa, exceptuando alguna que otra grabación casera de bajísima calidad. Se imprimieron decenas de informes en el periódico local y en la prensa de todo el mundo. Estos informes reposan en los archivos del Point Placement Messenger, además de los archivos de otros diarios que también se hicieron eco del suceso. Fue allí cuando el ser fue bautizado como Mothman, u hombre polilla, por sus alas y el color grisáceo descrito por los testigos. La periodista Mary Hare comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger e inició una investigación para sus propias publicaciones. En ellas incluso aseguraba haber sido acosada por las visitas de unos hombres vestidos de negro que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Otro de los periodistas que siguió el caso de cerca fue John Keel, que había publicado su primera crónica en el New York Times con tan solo 16 años. Tenía 36 años cuando sucedieron los hechos y se hizo cada vez más conocido desde que comenzó a seguir el caso de Mothman y a publicar reportajes en la revista The Flying Saucer Review. La noticia corrió rápidamente y desde ese momento más y más gente relataba que había sido testigo de la aparición de esta criatura en diferentes circunstancias. Bueno, algunos relatos que logramos recopilar son los siguientes. Por ejemplo, lo ocurrido en la mañana del 25 de noviembre, Tom Uri, un vendedor de zapatos, circulaba por la ruta 62, también cerca de la zona de TNT, cuando vio una figura grisácea que lo miraba a unos metros de su coche. El ser alzó sus alas y voló por encima de su descapotable. Tom Uri declaró que el extraño ser volaba a una altura de unos 3 postes telefónicos. El testigo declaró que la visión le causó tanto terror que aquella mañana no acudió a trabajar. La tarde del 27 de noviembre, Connie Carpenter salía de la iglesia y cogía el coche para dirigirse a su casa, cuando al pasar por el campo de golf cercano a Mason, vio una extraña figura grisácea que la miraba fijamente, sin moverse tan solo un centímetro. La criatura alzó sus alas, las batió un par de veces y se dirigió al coche de Connie. Ella fue una de las pocas personas que consiguió ver la cara de aquella criatura. Momentos más tarde, la cara de la testigo se había quemado y los ojos se le hincharon tanto que no pudo abrirlos en una semana. El 11 de enero de 1967, Mabel McDaniel, madre de Linda Scarberry, que vio al Mothman por primera vez, viajaba con su coche por las afueras de la ciudad, cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión, pero se dio cuenta de que volaba demasiado bajo, era grisáceo y tenía unas alas mayores de 2 metros. Aparentemente, las apariciones del ser disminuyeron con el paso del tiempo hasta el 15 de diciembre de 1967, donde se suscitó un terrible hecho que asombró a toda Virginia, el colapso del puente Point Pleasant, el cual lamentablemente cobró la vida de 46 personas. Algunos testigos dicen que vieron al Mothman antes del colapso de esta estructura. Desde este trágico accidente, el hombre polilla no volvió a tener más apariciones en ese sitio. Algo extraño, ya que rápidamente se comenzó a hablar de las apariciones de esta criatura, estarían precedidas por catástrofes. Luego del colapso del puente, mucha gente comentaba que podía ser un ángel que hacía sus apariciones donde ocurría algún accidente para advertir a la población. Por otro lado, muchos mencionaban que realmente era un demonio, y él podría ser el causante de dichas desgracias. Algunos aseguraban que era una grulla canadiense, un pájaro muy popular en el lugar, que incluso podría haber mutado por la radiactividad que aún pudiese albergar la zona TNT, aunque todos los testigos aseguraron que lo que vieron no era una grulla. A pesar de eso, nadie ha podido probar que sea así, aunque este extraño hombre siguió teniendo algunas apariciones, especialmente donde están por producirse grandes tragedias, e incluso se ha llegado a mencionar a el hombre polilla habría sido visto en el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. Y por más increíble que parezca, muchos espectadores de esta catástrofe, que conmocionó al mundo entero, aseguraron haber visto un gigante ser volador. Relatan que vieron a un hombre pasar volando por el área del atentado, antes y después de los hechos de ese día. Se tiene reportes de una aparición de Mothman en el mes de mayo del 2017 en Chicago, pues 3 personas distintas y en diferentes puntos reportaron ver a este ser, todos en un tiempo de 4 horas aproximadamente. Bueno, mi querido Nolosí, el mítico hombre polilla ha llegado a Nave Nodriza y bueno, ha caído con todo, ¿cierto? Personaje que de alguna u otra manera ha llenado sin duda alguna la imaginación, digamos, de todo este mundo ufológico, y más allá desde el punto de vista tal vez de la aparición, o más allá tal vez de que esta aparición tenga algún origen de tipo extraterrestre, o tipo, digamos, ligado al tema de la ufología, está ligado 100% a lo que es la criptozoología, ¿cierto? Y todo el hálito de misterio que trae, digamos, este misterioso ser, y que aparece, digamos, cuando se va a presentar algunos tipos, digamos, de
catástrofe, ¿cierto? Acá vale recordar, mi querido Nolosí, algunas apariciones que digamos se reportaron tal vez un poquito más adentrado en el tiempo, ¿cierto? Se habla que en el año, por ejemplo, 99 fue visto en Moscú previo a los ataques explosivos, digamos, en la capital rusa, así como en el año 86 en Ucrania antes del accidente de Chernobyl, por ejemplo, o en el 2009 en Ciudad de Juárez, en el mismo año donde ocurre la masacre de villas de Salvarcar o algo así. Mothman, sin duda alguna, tiene este hálito de misterio. Por otra parte, también se fue visto, si mal no recuerdo, en el año 2010, previo a lo que fue, digamos, el terremoto de ese año. De hecho, se habló, digamos, de este ser, ¿cierto?, que habría aparecido también en la ciudad de Santiago en aquella oportunidad. Pero bueno, sin duda alguna es un ser que tiene un misterio, ¿cierto? Tiene está cubierto, digamos, por este misterio que sin duda alguna es bastante apasionante. Exacto, y es justamente como bien mencionas tú, un ser vinculado a todo el mundo de la criptozoología. Se podría englobar en el hombre de las nieves, en los duendes, en todo este tipo de figuras que son vinculadas al folclore local, de pronto con los relatos que van quedando en el ámbito local o familiar, pero que sin duda en este caso han traspasado, como bien mencionábamos nosotros en esta apertura del capítulo, las fronteras gracias justamente a lo que fue la difusión en medios de comunicación. Como bien mencionas también hay que decir que, claro, como una figura humanoide se vincula bastante al tema ufológico, pero realmente el Mothman abarca todavía mucho más. A mí hay varios detalles que me llaman bastante la atención de lo que hemos comentado ambos en esta apertura, Yarriot. Sobre todo el tema de las catástrofes, ¿no? Que pareciera que el Mothman, como incluso tú lo acabas de decir con estos últimos detalles que nos acabas de compartir, aparecería o estaría apareciendo justo antes de que sucedieran catástrofes. Vamos a ahondar un poquito más adelante sobre el trágico hecho del Point Placement, donde justamente el Mothman se habría visto y habría causado no sé si causado directamente, pero habría sido parte un poco de esta aparición de mucha gente que lo vio antes de que este puente se diera, y así podemos encontrar en varios otros relatos estas apariciones que parece que pronostican algún tipo de suceso incluso de índole natural, de catástrofe natural o catástrofe humana directamente, que se podría presentar en los alrededor del mundo. En ese sentido, junto con analizar los casos que tú mencionabas ayer, Riot, en el relato inicial, me parece bastante interesante descubrir cómo sucede, al parecer estarían sucediendo o sucedieron en ciertos casos con testigos esta suerte de quema de la vista y de los ojos, estos ojos rojos, esta aparición donde al parecer no se podría ver al Mothman directamente a los ojos, ya que este ser alado, emplumado y con estos ojos rojos muy brillantes, parecería tener desencadenar algún problema directo en la retina de los testigos. Más adelante estaremos también hablando de ello con un poquito más de detalle, pero eso me llama bastante la atención, cómo al parecer el hombre polilla o este humanoide no podría ser visto directamente a los ojos porque estaría provocando esta reacción. Y otra cosa de la que me parece también muy interesante que se desprende de este relato, que para muchos sigue estando dentro del folclore y del tema forteano, simplemente porque no hay prueba justamente de su existencia, es decir, no hay una fotografía ni una prueba tangible de su existencia, es lo que implica quien da a conocer de alguna manera al mundo este caso, que es un personaje que nosotros hemos hablado bastante de él, tanto en los en vivos como acá en Nave Nodriza, en los capítulos temáticos, que es la figura de John Keel, este periodista que, como yo mencionaba, a muy temprana edad ya demostraba todas sus cualidades respecto a la escritura,
y es justamente él, también justo con una periodista, son los que de alguna manera realzan un poco la historia, y es John Keel el que también finalmente le da un poco de fama a este relato. De hecho, vamos a analizar también un poquito más adelante tanto su libro como la película que se desprende de él, pero es una de las obras que sobresale de la figura de John Keel. Obviamente tampoco queremos encasillar a John Keel solamente como el promotor del Mothman y ya. John Keel, hay que mencionar ya Riot, que es uno de los pioneros en cuanto a la escuela o a la hipótesis psicosocial. En ese aspecto tuvo mucha injerencia de la mano incluso con Jacques Vallée respecto al estudio del testigo y de las condiciones tanto socioculturales como psíquicas del mismo para estudiar el ámbito ufológico. De hecho, él es uno de los tantos casos que sale de su ámbito periodístico, en este caso al menos desde el trabajo como tal, desde el trabajo fijo en un periódico, para dedicarse de lleno al tema forteano, el tema ufológico, y hay que mencionar que es un personaje que de pronto no se habla mucho de él y que se asocia mucho justamente porque fue uno de los que dio a conocer este caso del Mothman, y tiene su obra que fue uno de los grandes bestsellers que él tuvo, pero sus ideas al menos respecto a la ufología como tal son bastante interesantes. Recordemos que él también acuña, más adelante también lo tenemos en el relato, el término hombre de negro, que es una de las situaciones que habrían sucedido justamente a esta periodista que mencionaba al inicio, que habría sufrido esta especie de hostigamiento por estas personas que trataban de acallarla o de averiguar exactamente qué estaba narrando, justamente por el tema del hombre polilla. Y otros tantos términos también tenemos que este señor John Keel, este periodista estadounidense, también es el que acuña el término de las visitas de dormitorio, estas apariciones, estos tipos de secuestros, estos previos secuestros o abducciones, que es cuando las entidades, ya sean luces o directamente seres, emergen directamente hasta la habitación de los testigos. O sea, es realmente un personaje que en ese sentido ahondó bastante en la temática ufológica, tiene bastantes textos bastante buenos. Vamos a ahondar también un poquito más sobre eso más adelante, pero respecto a esto yo quería también un poco redondear la importancia que tiene John Keel, no solo en el estudio de lo que fue el hombre polilla y todas sus investigaciones con las profecías de Mothman, sino que también todo el aporte cultural prácticamente y de investigativo que viene desde su formación periodística. Para continuar el relato de Riot, vamos a hablar justamente de lo que es esta obra de John Keel llamada Las profecías de Mothman. El libro combina los resultados de la investigación de John Keel sobre los presuntos avistamientos de una criatura, esta gran criatura alada denominada Mothman, en las inmediaciones del Point Pleasant, como hemos dicho, durante 1966 y 1967, con sus propias teorías sobre ovnis y varios fenómenos sobrenaturales conectados en la última instancia con el colapso del Silver Bridge en el río Ohio el 17 de diciembre de 1967. Hay que mencionar que John Keel nació en Nueva York, en Estados Unidos, el 25 de marzo de 1930. Fue un investigador forteano, escritor y periodista. Keel comenzó a escribir de manera profesional a la edad de 12 años y fue muy conocido por sus escritos sobre objetos voladores no identificados, el Mothman de West Virginia y otras temáticas paranormales. Fue uno de los ufólogos más influyentes de la década de los 70, aunque sus propios conocimientos sobre los ovnis y otros fenómenos anómalos asociados se fueron desarrollando de forma gradual desde mediados de los 60. Keel es considerado uno de los ufólogos más respetados. Fue su segundo libro, OVNIs, Operación Caballo de Troya, en 1970, el que popularizó la idea de que muchos de los aspectos de los informes ovni contemporáneos, incluidos encuentros con humanoides, a menudo son confundidos con el folclore antiguo y apariciones religiosas. Por otro lado, Keel también acuña términos que hasta el día de hoy manejamos dentro del relato ufológico, como es el tema del término de los hombres de negro, para describir las misteriosas figuras que se dice que acosan a los testigos ovnis, y argumentaba que hay una relación directa entre los ovnis y los fenómenos psíquicos. John Keel no se llamaba a sí mismo ufólogo, prefería el término forteano, el cual aglutina un mayor rango de temas paranormales. Influenciado por escritores como Charles Fort, Ivan Sanderson y Amy Mitchell, en 1966 John Keel emprendió una investigación a tiempo completo acerca del fenómeno ovni y otro tipo de fenómenos paranormales.
Durante 4 años, Keel entrevistó a miles de personas en aproximadamente 20 estados de los Estados Unidos. Leyó cerca de 2000 libros en el transcurso de su investigación, además de miles de revistas y periódicos. Keel también estuvo suscrito a varios servicios de dossier de prensa, los cuales le proporcionaron más de 150 recortes de prensa al día durante la oleada OVNI entre 1966 y 1967. También escribió para varias revistas, incluida Saga, con un artículo en 1967 llamado UFO Agent of Terror, refiriéndose a los hombres de negro. Por otra parte, y este es un punto también a destacar, que tiene que ver con la realización de una película en el año 2002 llamada Mothman The Prophecy. El libro fue adaptado en el 2002. Mothman, la profecía, dirigida por Mark Pellington, fue protagonizada por Richard Gere, Laura Linney y Alan Bate. Como curiosidad y en homenaje al autor, el personaje de Bate se llamó Leak, que es Keel al revés, mientras que el personaje de Richard Gere trabajó para un periódico y se llamó John Klein, también jugando con el nombre de Keel. Interesante, digamos, estos últimos datos, más que nada en función de una suerte de homenaje y bueno, y aquí aparece, digamos, una de las temáticas que constantemente aparecen, digamos, en lo que tiene que ver en la ufología, sobre todo en esta vertiente más norteamericana, y que tiene que ver con la aparición también de estos hombres de negro, estos seres, cierto, que aparecen luego de cualquier observación y de alguna manera buscan intimidar y tirar, digamos, más sombras y, si es posible, tierra a relatos ufológicos. Llama mucho la atención eso. Por otra parte, también está este primer intento de aunar, digamos, conceptos que van desde lo paranormal a lo ufológico y que de alguna manera también ayuda mucho a la amplitud con lo cual, digamos, se debe investigar, digamos, este tipo de fenómenos. Exacto, y finalmente el hombre polilla o Mothman radica justamente toda esta radica su veracidad, digamos, ¿no? Todo lo que envuelve estos cientos y miles de relatos de los que hemos compartido el día de hoy, en este juego del folclore, en este juego de lo paranormal, en este juego también un poco de estas criaturas que están más allá de lo que conoce el ser humano. Y eso realmente John Keel, por ejemplo, lo deja bastante bien establecido en su formación, ¿no? En su formación, como mencionábamos, de una especie de hombre más vinculado a lo paranormal y a lo forteano, que implica justamente, como bien decía el relato, algo más amplio que solo la ufología, pero sin embargo en este último punto ha sido un hombre que destacó bastante. Creo que finalmente este ser, esta entidad, refleja un poco todo lo que esconde esa otra realidad, ¿no? Esa realidad paralela de pronto a la que está sometida el tema ufológico y lo paranormal. El hombre polilla, digamos, por sus características per se, digamos, que llama bastante la atención y es seguido por mucha gente alrededor del mundo, y por eso tenemos que también compartir este capítulo que estaba ahí un poco en el tintero, porque creo que engloba mucho de lo que son las apariciones de humanoides y de estas criaturas que se asemejan mucho también a lo que sucede en el Skinwalker, ¿no? En el Skinwalker Ranch, ¿no? Estas criaturas que parecen venir desde otros lugares y que tienen una interacción, sin embargo, acá con los seres humanos, lo mismo que pasa con las luces, lo mismo que pasa con los relatos fantasmas. Por eso se me hace bastante interesante conocer la obra de Keel, porque es un hombre que abordó mucho más de lo que implica solamente el fenómeno ufológico. ¿Qué es el hombre polilla? ¿Existe o no el hombre polilla? Realmente ustedes tienen la mejor opinión. Nosotros dejamos la información, como siempre, aquí dando vueltas para que ustedes la analicen, la tomen y nos dejen en los comentarios de todas nuestras redes sociales donde se va a estrenar este capítulo, para que podamos compartir qué visión tienen también ustedes de lo que es el hombre polilla. Exactamente. Tal vez una versión un poco más moderna es lo que explicó Yarriot, el chupacabra, ¿no? También se podría como asimilar un poco a esa situación. Creo que ahí hay un punto de encuentro en donde tenemos que analizar, como nos decía el doctor Berlanda, todo este fenómeno como un solo gran fenómeno de índole paranormal y forteano, más que ufológico o extraterrestre. No lo descartamos tampoco, finalmente. O sea, aquí en Navenodriza se da la información y se entrega así para que todos podamos tener nuestra propia opinión, pero creo que en este último punto de real lo importante es entender que hay otras realidades, definitivamente, que
en determinado momento nos pueden encontrar a cualquiera de nosotros en un camino, y por qué no ir en una carretera, en una noche tranquila y encontrarnos con un ser de este tipo de características, que incluso se llegó a mencionar que se estuvo viendo en el verano de Chile también, en algunas ciudades. Eso quería comentar. Exactamente, eso quería comentar. De hecho, hay con la fecha del 7 de enero de este año, de hecho, el hombre polilla aparece en la región de la Araucanía, y se habla de que hay antecedentes tanto en Tirúa como en otros sectores de Colpué, cercano a Pitrufquén y Villarrica, apariciones, digamos, de este ser, ¿cierto? Lo describen tal cual, ¿cierto? Con estas dimensiones, estos ojos que de alguna manera tienden a intimidar a las personas. De hecho, el grupo Seifac, digamos, de Temuco, está actualmente realizando esta investigación, la investigación de estas apariciones que al parecer no han cesado. Este es un reportaje, al menos los medios de prensa, y reportan a partir del 6 de enero de este año, en donde se está hablando, digamos, de la presencia de esta entidad. Y nada, o sea, hoy día todavía esta historia al parecer sigue bastante presente. Como bien decías tú, a ratos aparecen estos tópicos, estos clásicos tópicos del chupacabra, ¿cierto? A lo mejor no tomó, digamos, la magnitud que en algún momento fue el chupacabra, pero sin embargo está presente, y parece que el fenómeno se está actualizando. Ahí vamos a ver, digamos, qué es lo que ocurre, digamos, por esa zona de la Araucanía. Todavía la historia sigue ahí en marcha. Ya apareció el hombre polilla. Veamos lo que se viene de acuerdo a las predicciones. Exacto. Hay algo bien interesante también respecto al relato que nos compartía Jerry en la parte final de la película. Yo sinceramente quiero decir que yo no tenía la información de que existía una película del hombre polilla. A mí me llamó la atención, a pesar de que es del 2002. Que tiene sus años ya la película, pero me impresionó de manera bastante grata. Se las recomiendo si la pueden buscar ahí en alguna página de internet. Yo no sé, quizá alguna plataforma en streaming que la tenga, pero si en algunas páginas de internet la pueden ver, que se apega bastante a lo que es justamente el libro, la adaptación y el relato como lo mencionamos hoy, obviamente con los elementos cinematográficos correspondientes, pero está bastante bien lograda. Yo creo que cuando supe que estaba Richard Gere de protagonista, como que no me cuadraba mucho, haciendo el papel aparte de John Keely con este juego de su nombre, como bien mencionabas tú en el relato, pero está bastante bien apegada al relato. Tiene mucho suspenso, no cae en el cliché del horror y del terror de las clásicas películas hollywoodenses ufológicas que tanto estamos acostumbrados, pero creo que está bastante bien lograda, insisto, con eso, y bueno, nos narra justamente, sobre todo desde la perspectiva de Kilo, de Richard Gere en este caso, cómo un hombre normal en una condición cualquiera se puede encontrar con este tipo de fenómenos, con este tipo de casos o de relatos de cerca, y de alguna manera cambiarle la vida, porque se vuelca completamente a investigar lo que sucede. Bueno, en ese caso es por la muerte de la que iba a ser su futura esposa. Ahí hay un cambio, obviamente, de la narrativa del libro o de la historia original. No quiero hacer spoilers, pero bueno, esa es la forma en la que Kill o Richard Gere en este caso se adentra al tema del hombre polilla, e incluso las apariciones que tiene en la misma película el hombre polilla. O sea, la forma en la que se muestra también está bien tratado, porque es bien complicado mostrarlo sin que se vea como ridículo, por decirlo así, ¿no? La imagen del famoso hombre polilla. Así que vaya recomendación respecto a esto. Y si no, también, ¿por qué no buscar también el libro de las profecías de Mothman de John Keel, donde están mucho más detalles de lo ocurrido, sobre todo en esta tragedia que sucede en este puente, en donde minutos antes o incluso días antes se estaba viendo, al parecer, esta forma alada. Realmente ha sido un caso que ha dado mucho de qué hablar, y queríamos, como Nave Nodriza, no perdernos la oportunidad de tratarlo aquí, y de, como mencionaba yo hace un momento, Jerry, dejarle también a ustedes, nuestros podcast escuchas, la mejor opinión respecto a qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos con este tipo de humanoides o de identidades extrañas, o entidades, perdón, extrañas que en un día normal, en nuestra vida común y diaria, pueden aparecerse y realmente cambiar nuestra concepción de pensamiento directamente. Exacto, mi querido Nolosí. Bueno, Mothman, una historia que se sigue actualizando, que sigue vigente y que yo creo que tiene ruedo para ratos. Mi querido Nolosí, bueno,
yo por mi parte me despido sin antes agradecerle a todos aquellos que han participado de manera activa a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Dejar los invitados también que se sigan sumando, digamos, a nuestras redes. Búsquenos a través de Instagram, a través de YouTube, iBooks, Spotify, a través de todos los medios. Recuerden que los días jueves estamos realizando en vivo. El jueves 24 no aprovecho de dar al tiro el mensaje que no vamos a realizar, digamos, en vivo, lo vamos a dejar para la semana subsiguiente, pero sin embargo ahí nos vamos a encontrar nuevamente. Estamos ahí tratando de mejorar cada día para llevarle a ustedes esta nave que, recuerden, la hacemos todos. Por mi parte, mi querido Norosí, me despido y nos vemos en una nueva edición de este podcast Nave Nodriza. Exactamente, Yarred, me uno a tus palabras y los dejamos a todos invitados, a la gente, para que nos sigan en nuestras transmisiones que estaremos haciendo en la plataforma de YouTube, o que estamos realizando en la plataforma de YouTube, para que en vivo y en directo puedan interactuar con nosotros y ver todo lo que estamos compartiendo ahí, tanto imágenes, relatos, videos, una serie de información que ha sido bastante bien recibida por todos. Así que únanse a nuestro canal, denle like, compartan, suscríbanse, al igual que aquí en nuestro podcast. Por supuesto, los dejamos invitados para que también sigan interactuando con nosotros, proponiéndonos temas, escribiéndonos a todas las plataformas que antes mencionabas tú, Yarriot. Y también un último agradecimiento a toda la gente que nos ha estado siguiendo en cuanto a las escuchas. Hemos tenido muy buenos números en varios lugares nuevos o que no teníamos tan registrados, que estamos apareciendo, como lo son Ecuador. Bueno, Colombia ya estaba ahí, se había unido desde hace un ratito atrás, pero vuelve ahí a aparecer también con muy buenas escuchas. La gente de Honduras también, la gente de El Salvador, bueno, toda la gente obviamente de Chile, México, España, Argentina, la gente que nos sigue desde Perú también, vaya el agradecimiento y el saludo para todos ustedes. Y bueno, la invitación para que sigan acompañándonos aquí en el podcast. No vamos a dejar de hacer podcast, ojo, hay que estar ahí atentos a nuestros capítulos temáticos que seguiremos transmitiendo en nuestras ya redes conocidas. Así que, como siempre, también me despido, Yarriot, a ti un gran saludo, un abrazo a la distancia, y recordándoles que aquí en Nave Nodriza nos afirman y se niega, se investiga. Hasta la próxima.